Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde pintaremos Noche estrellada sobre el Ródano, una de las obras más importantes del artista Vincent Van Gogh y, de hecho, una pieza clave para el post-impresionismo de acuerdo con algunos medios. Les muestro mi pieza ya terminada con algunos detalles muy personales y la intención es que puedan apreciarla en su totalidad antes de comenzar este tutorial. Desde luego, compartiré todo el proceso a lo largo del video, de modo que tengan la posibilidad de replicar esta pintura en su casa o en el sitio que tengan destinado para pintar. Les daré algunas recomendaciones y consejos para trabajar esta obra, especialmente la pincelada yuxtapuesta, una técnica muy importante cuando abordamos obras de estilo impresionista, sobre todo en referencia a Vincent Van Gogh. Y sin más preámbulos, comencemos y disfruten de este nuevo tutorial. Tengo aquí un lienzo en blanco, no es un lienzo convencional, pero funciona como soporte para la pintura que trabajaré en esta ocasión. Y seguro se preguntarán por qué elegí un pedazo de cartón para plasmar una obra de arte como esta. La verdad es que me gusta reciclar materiales siempre que me es posible. Opté por esta pieza con ese objetivo. Además, no usaré agua o algún medio que requiera demasiada humedad y puedo trabajar la noche estrellada sobre el Ródano sin mayor problema. El cartón de este tipo soporta acrílico y óleo sin pandearse. Como podrán observar, también tengo dispuestos algunos de los colores que voy a utilizar. Necesito en mi paleta azul ultramar y a partir de este mismo generé otros tonos, principalmente con blanco de titanio. Usaré amarillo medio, negro y blanco. Recuerden que en este tutorial pintaré con acrílicos marca Polytech. El acrílico me permite avanzar más rápido porque este material seca en menor tiempo comparado con el óleo. Dicha característica del medio facilita realizar una pintura en menos de 3 horas, por eso recurro al acrílico en la mayoría de mis tutoriales. No obstante, si ustedes desean que suba un video donde trabaje con óleo, pueden sugerirlo en los comentarios y con mucho gusto comenzaré a trabajar en ese tipo de contenido. Ahora bien, ¿cuál será mi primer paso? Suelo iniciar cualquier pintura con un fondo de color muy general, es decir, voy a cubrir toda la superficie del lienzo con un color único. ¿Y cuál es la función de este fondo? Además de cubrir la superficie del cartón e impedir que en mi pintura se observe algún rastro del soporte, también me permitirá que los siguientes colores se adhieran de una mejor manera. Para este fondo, elegiré un azul cielo y de esta forma será más sencillo trabajar la escena. Utilizaré un pincel cuadrado, un poco grueso, para imprimir pinceladas más extensas y así avanzar con un ritmo constante. Es importante recordar que la textura cambia dependiendo de la cantidad de pintura y de la fuerza con la que presionamos el pincel. Si usamos demasiada pintura, es probable que generemos ciertas texturas o grumos, como podemos ver en la pantalla antes de que empiece a arrastrar más la pintura. Por otro lado, si presionamos demasiado el pincel, generaremos una capa de pintura más delgada y lisa. Esto depende prácticamente de la técnica o del estilo de cada artista. No quiere decir que sea incorrecto usar exceso de pintura o que debamos presionar el pincel con demasiada fuerza. Cada uno de nosotros debe elegir tanto la técnica como el método, dependiendo de la pintura que deseemos crear o del estilo que se adapte mejor a nuestras aspiraciones. Ambas alternativas son válidas siempre y cuando mantengamos la misma forma de trabajar a lo largo de la pintura.
Corté parte del proceso para no extender demasiado el video y estoy prácticamente dando las últimas pinceladas para cubrir toda la superficie de mi lienzo. Como pueden observar, el cartón tiene su propia textura, de modo que podemos identificar algunos surcos. En lo personal, no me molesta que se perciban estas marcas, estos surcos. Ya tenía considerado que el material, por ser reciclado, tendría dicha característica. Si ustedes desean replicar el tutorial en cartón o en un soporte similar para practicar, pueden hacerlo sin mayor problema. Solo consideren cómo reacciona ese lienzo, entre comillas, con la pintura. Recordemos que los soportes más comunes para trabajar una pintura son tela, madera o incluso papel, siempre y cuando tenga un gramaje superior a los 300 gramos. Sin embargo, también es cierto que podemos experimentar con otros materiales y puede ser una experiencia interesante, aunque conlleva sus riesgos. Estoy dando algunas pinceladas más, solo para asegurarme de cubrir la mayor parte de los espacios donde aún sea perceptible el cartón. De hecho, en esta zona generé un tono diferente de azul, pero tampoco me preocupa del todo, ya que lo cubriré más tarde. Ahora sí, ya tengo toda mi superficie trabajada como necesitaba y voy a empezar a plasmar la escena. ¿Cómo debería continuar? Aquí la recomendación es realizar un boceto previo, uno bastante sencillo, ya sea con lápiz o con gis, para marcar las líneas o formas esenciales de nuestra pintura. La noche estrellada sobre el Ródano representa un paisaje donde encontraremos elementos muy concretos, es decir, el cielo nocturno, la ciudad al otro lado del río, el río mismo, las barcas y la pareja de ancianos. Es un paisaje estético, transmite mucha calma y en cuanto al número de elementos es una obra que yo diría bastante sobria. Yo voy a marcar únicamente las orillas del río Ródano y también los límites de la ciudad que se percibe a lo lejos, al otro lado del río. Por esta ocasión no trabajaré la silueta de los ancianos que están paseando en la orilla más cercana al espectador, porque mi lienzo es pequeño y prefiero trabajar de manera más ágil con los elementos evidentes. Por ello, esbozaré las canoas o barcas que se encuentran aquí más cerca de nosotros, porque son un elemento característico. Puedo marcar una línea blanca muy delgada y con eso es suficiente para definir las formas que requiero. Realmente no estoy realizando un dibujo tan complejo de la escena y no es necesario que lo hagamos así. Finalmente cubriremos todo el espacio con las siguientes capas de pintura y un dibujo con demasiados detalles significaría perder algo de tiempo. Cuando desarrollemos la escena, solo entonces agregaremos los elementos necesarios. Seguiremos este método al menos con esta pieza y obras similares. En cambio, cuando deseemos crear pinturas más complejas, entonces será indispensable realizar un boceto más completo, agregar todos los elementos para definir de forma correcta y precisar las zonas que vamos a pintar. Ahora bien, estoy usando este pincel. Es un pincel cuadrado, no tan grueso como el anterior. Sus cerdas son muy suaves y, al menos para la primera parte de esta pintura, me permitirá trabajar la pincelada yuxtapuesta de una manera sencilla. Si quieren conocer más sobre la pincelada yuxtapuesta, les recomiendo checar el video que lancé para dicho tema. En ese tutorial explico con detalle qué es, cuál es el método para trabajar esa pincelada y qué debemos evitar para conseguir una pincelada de este tipo. Podrán encontrar el enlace a este video para que no se lo pierdan. De manera breve, les cuento, la pincelada yuxtapuesta implica que nosotros generemos distintas pinceladas, unas sobre otras, como si quisiéramos generar una especie de mancha.
Puedo usar mi color azul ultramar primero y sobre esas pinceladas agregar un poco de negro. Es muy importante que las pinceladas, cuando se colocan unas sobre otras, sea por medio de un movimiento suave. Además, ojo, es con un solo movimiento. Quiero decir, sin abusar de la presión o de las pinceladas. ¿Por qué? Porque esto nos generaría el efecto contrario al que esperamos. Es decir, comenzaríamos a combinar o difuminar nuestros colores o nuestros tonos. En unos minutos les mostraré cómo sucede eso. Observen, en esta zona trabajé con dos colores, azul ultramar y negro, ambos con pinceladas separadas. De alguna forma, es el ojo quien combina los colores y empieza a definir las formas. Y ese es el efecto que buscamos, que el ojo combine los colores y a través de estos defina las formas, hasta que seamos capaces de percibir la escena en su plenitud. Ahora probemos con otra combinación. ¿Qué pasa si aplico de manera similar distintas pinceladas de azul ultramar y después blanco de titanio? Prácticamente lograré que mis ojos perciban un azul más claro, aunque todavía podrían encontrarse los dos colores que utilicé antes. Así podemos constatar cómo la pincelada yuxtapuesta genera distintas percepciones dependiendo de los colores que usemos. Ahora bien, ¿cuál es el método que debemos evitar? Combinar los colores al realizar demasiados movimientos. Aquí tengo azul y tengo blanco, pero a diferencia de la pincelada yuxtapuesta, arrastro los colores unos sobre otros y genero tantos movimientos, tantas pinceladas, que finalmente los colores se combinan sobre el lienzo y al final obtengo un solo tono. Este es el efecto que no queremos lograr al trabajar pinturas de estilo impresionista y, sobre todo, pinturas del neoimpresionismo, corriente a la cual pertenece Vincent van Gogh. ¿Cómo debo continuar ahora? Seguiré trabajando la escena del cielo con esta misma técnica hasta cubrir el espacio que ya he definido. Es una pintura que también requiere algo de paciencia. No podemos hacer trampa dando pinceladas demasiado rápidas o demasiado grandes, ya que nos generaría una sensación de caos. En realidad, cualquier obra de arte, ya sea en acuarela, acrílico y sobre todo con óleo, requiere que avancemos con el ritmo adecuado, la mayor parte del tiempo por segmentos o zonas. Pequeño paréntesis cultural. Recordemos que al final se trata de una pieza donde reflejaremos nuestras aspiraciones, nuestros deseos, es decir, nuestra forma de ser. Como yo lo veo, es una pieza muy personal y bien podríamos darle nuestro propio toque. Entonces, al menos para mí es válido usar otro tipo de colores, otros tonos o incluso otras herramientas. Y hablando de herramientas, aquí empezaré a trabajar también con la espátula, que nos sirve muchísimo para pintar y lograr este tipo de escenas. Les recomiendo que primero comiencen con los pinceles y cuando estén bastante familiarizados con la pincelada yuxtapuesta o con este tipo de pinturas, empiecen ahora sí a probar con la espátula. En realidad es el mismo principio, es decir, tomamos un poco de pintura, la distribuimos y luego con otro color vamos encimando sobre los colores que ya aplicamos. De esa forma podemos replicar la técnica sin mayor problema. Recuerden que es un solo movimiento, no hago demasiado presión con la espátula, de tal manera que incluso estoy generando cierto excedente de pintura, pero
al mismo tiempo puedo obtener un efecto muy similar al que obtendría si trabajara con óleo. Y prácticamente voy a continuar ahora con la espátula toda la escena. Si ustedes están realizando la pintura mientras ven este video, no olviden pausarlo, tomarse su tiempo para estudiar cómo se trabaja la pincelada y así les aseguro que podrán tener una pintura mucho más fluida y con el efecto que deseen. En este video no es tan notorio, pero debido a la temperatura aquí en México, es decir, nos acercamos al invierno, mi departamento tiene una temperatura algo fría. Entonces el acrílico va a tardar en secarse un poco más. Eso también me permite ir trabajando las pinceladas con un poco más de soltura porque los colores que apliqué primero todavía no están del todo secos y se pueden combinar mejor. Tengan en cuenta eso porque en temporadas más calurosas el acrílico se seca en cuestión de minutos y puede ser complicado recurrir a este tipo de técnicas, a menos claro que usemos un retardador para acrílico. Es un aditamento que podemos añadirle a este material para que tarde en secar y nos permita también jugar un poco más con las texturas y las características del propio acrílico. Aquí, como pueden observar, ya tengo todo el cielo cubierto. Pinté la mayor parte de la zona que debía usar para el cielo, pero todavía no agregaré las estrellas. Pintaré mis estrellas con amarillo medio cuando haya secado un poco más el azul. Mientras tanto, continuaré con el río, es decir, el río Ródano, que en realidad tiene tonos y colores muy similares a los que se observan en el cielo. Pienso distribuir esos mismos colores en toda esta zona. También voy a trabajar con la espátula y la técnica que ya compartí con ustedes. El principio de la pincelada yuxtapuesta lo vamos a seguir aplicando prácticamente en toda la pintura. Esta obra, por cierto, siempre demanda bastante color azul en diferentes tonos. Usaremos azul ultramar principalmente, pero les recomiendo que tengan a la mano una reserva extra de este color. De esa forma tendrán la cantidad necesaria para trabajar sin ningún problema. Aquí, como pueden observar, ya estoy aplicando las primeras pinceladas sobre el río Ródano. Y si les gusta el video, los invito a suscribirse a mi canal o dejar un like en el video. De esta forma, el contenido llegará a más artistas y continuaremos aprendiendo juntos. No olviden activar la campanita y dejar un me gusta para el video. Como les mencioné hace un momento, tengo la posibilidad de seguir trabajando con la espátula o con el pincel. Es cuestión de preferencia, ambos son válidos. Yo los invito a que prueben cada uno para que vean cuál les da mejor resultado o con cuál se sienten mucho más cómodos. Sigo avanzando con el río Ródano y algo muy importante, cuando trabajemos cuerpos de agua, es decir, ríos, océanos, etc., es muy importante retratar los reflejos de la manera adecuada. Aquí, en el río Ródano, debemos trabajar ciertos reflejos y el sentido de la pincelada será horizontal, aunque el descenso siempre se mantendrá en vertical, con una línea completamente recta. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debo trazar prácticamente una serie de líneas verticales totalmente rectas que me guíen para trazar los reflejos. Más adelante
veremos cómo nos beneficia hacer esto, porque si yo llegara a dibujar o trazar los reflejos de las luces con cierta inclinación o con cierta curvatura, estaríamos distorsionando el efecto natural del agua y esto nos generaría cierto sentido de irrealidad para la escena. Como pueden observar, ya tengo el cielo y el río Ródano. Ahora sí, es momento de comenzar con las estrellas y con los reflejos. Todos estos elementos que debo pintar usando mi color amarillo. Las estrellas, como recordarán, son elementos que prácticamente podríamos trabajar con una serie de puntas. Hay algunas estrellas que son bastante evidentes, pero también hay estrellas que Van Gogh pintó simplemente con puntos. Yo también agregaré algunos puntos en el cielo para generar una sensación de mayor luminosidad en mi escena. Ahora bien, la razón por la que era importante que el color azul o el cielo estuviera un poco más seco antes de trabajar las estrellas era precisamente para que el amarillo y el azul no se combinaran tanto y pudieran formar un verde. Porque aquí nos interesa obtener un amarillo más puro, más limpio. Entonces era necesario esperar hasta que se secara el azul o los tonos azules que apliqué antes. Estoy ahora agregando las estrellas de menor tamaño y para esta etapa simplemente uso un pincel delgado, fino y con un excedente de pintura. De esta forma basta con que yo dé un pequeño golpecito para dejar un punto de color amarillo. A veces el secreto es calcular la cantidad exacta de pintura que debemos agregar a nuestro pincel. Demasiada pintura y una presión demasiado fuerte en el pincel en vez de un punto me generaría una mancha. Por eso es importante que vayamos calculando la cantidad de pintura. Si al principio encuentran complicado dominar la cantidad de pintura que se requiere usar, yo les recomiendo que tengan a la mano una hoja de papel, un cartón o cualquier otro tipo de superficie donde puedan realizar una prueba antes de pasar a su lienzo. De esa forma les será mucho más fácil y podrán evitar esas pequeñas equivocaciones que a veces empiezan a frustrarnos.
Para la zona de la ciudad, generé la insinuación de estas casas o edificios usando algunas manchas de color negro y ahora estoy agregando pequeños destellos de luz con amarillo. Estos destellos van dirigidos principalmente hacia el horizonte. La mayoría sigue una línea recta horizontal. Sin embargo, al acercarnos más hacia la izquierda, generamos una especie de curva hacia la esquina inferior izquierda para dar la sensación del río. Estos destellos, además, se pueden trabajar con una sola pincelada. No es necesario hacer muchos movimientos. Presionar 1 o 2 veces es suficiente para obtener el efecto que buscamos. Ahora que tengo los reflejos de la ciudad, voy a empezar a trabajar con los reflejos en el río. Agrego una pequeña línea, no tan marcada, para simular la otra orilla del río Ródano y ahora voy a trabajar con los reflejos. Debo seguir una línea vertical de manera recta, ya que así se comporta el agua. En cuanto a sus reflejos, basta con que dé algunas pinceladas sobre el color blanco. Algunas tienen más amarillo que otras. Trabajar con distintos tonos, de hecho, mezclar amarillo con blanco para obtener un tono amarillo más claro, o incluso con un poco de morado para oscurecerlo, nos dará variaciones muy interesantes. Lo siguiente es trabajar todos los reflejos presentes en la escena hasta que prácticamente haya terminado con este segmento. Como les mencionaba hace un rato, esta pintura requiere paciencia, principalmente porque se va integrando por pinceladas. Recomiendo trabajar con calma, disfrutar el proceso. En mi caso, invertí aproximadamente 2 horas en esta pintura considerando las dimensiones de mi lienzo de cartón. Si el lienzo fuera más grande, habría tomado más tiempo. Por eso, si en algún momento se sienten frustrados o cansados, pueden darse una pausa, relajarse y retomar la pintura después. Es importante disfrutar todo el proceso para obtener el efecto deseado. Si nos apresuramos usando pinceles más grandes o dando pinceladas más rápidas, puede complicarse el capturar la escena en su plenitud.
Ahora bien, una recomendación para obtener ciertos efectos de luz o reflejos en este tipo de objetos, como las barcas. Primero, añadimos los colores más oscuros y posteriormente los más claros. Hace unos minutos tenía únicamente la silueta de las barcas, pero después fui agregando las líneas amarillas y por último algunos destellos de blanco para agregar ese efecto de luz. Y prácticamente estoy terminando esta pintura. De nueva cuenta los invito a suscribirse al canal y dejar un like en este video si les gustó el contenido. Eso me ayudará a seguir lanzando videos de manera mucho más continua. No olviden dejar sus recomendaciones, consejos o alguna petición si la tienen. Disfrutaré mucho ayudándoles para que sigan aprendiendo y así mejoren sus técnicas al pintar. Espero verlos en los siguientes videos y muchísimas gracias por acompañarme.